Hola, soy Lila Vega, vocero de la Red de Madres, Padres y Representantes y médico pediatra. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con ambas condiciones, con la salud y con la educación. Hoy vamos a hablar de las escuelas promotoras de salud en la oportunidad de estos brotes de chikungunya y dengue que tienen preocupado a tantas familias en nuestro país. Vamos a comenzar con el concepto de escuelas promotoras de salud, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para abordar temas de salud en el contexto escolar. Arranquemos primero con definir la relación o la vinculación que hay entre educación y salud. Sin duda, lo más importante que podemos hacer para mejorar la salud de nuestros hijos es enviarlos a la escuela, es que obtengan una buena educación. A mayor educación, a mejor educación, mejor salud en el futuro. Entonces, uno de los roles fundamentales de la escuela, sin duda, es proveer educación como una manera de, además, garantizar la buena salud más adelante. Pero sin duda que un estudiante, un joven que tiene problemas de salud, tiene dificultades para aprovechar al máximo esa educación que la escuela le ofrece. Así que a la escuela le interesa no solamente educar, sino resolver las situaciones de salud que puedan impedir que el joven se eduque como aspiramos a que se eduque. Entonces, entendiendo esa relación y esa responsabilidad de la escuela con la salud, podemos entender que existe un concepto como escuelas promotoras de salud. Entendamos el concepto de promoción de salud. Cuando hablamos de promoción de salud, hablamos de el individuo que es capaz de tomar buenas decisiones con respecto a su salud, de tal manera que evite el padecimiento de ciertas enfermedades o evite que ciertas enfermedades que no puede evitar que ocurran tengan consecuencias más graves. Entonces, la promoción de salud es un acto consciente de la persona en la que toma conscientemente buenas decisiones. En la promoción de salud es la persona quien es el protagonista, no el sistema de salud, no un tercero, sino cada uno de nosotros como dueños de una información que nos hace tomar buenas decisiones. Bien, ¿qué es entonces una escuela promotora de salud? Sin duda, una escuela promotora de salud es una escuela que utiliza o aprovecha todo su potencial organizativo para promover la salud en su comunidad. Es decir, toda la estructura organizativa, toda la asociatividad que ya existe dentro de la escuela, abocarla a resolver algunos problemas de salud que son vitales para esa comunidad educativa. Bien, esta iniciativa, Escuelas Promotoras de Salud de la Organización Mundial de la Salud, es una metodología, es una manera de abordar las cosas dentro de la escuela. Esa metodología tiene diversos pasos. Voy a enumerarlos. El primero es la constitución de un equipo promotor, un equipo que tenga la intención de convertir a la escuela en un espacio con estas características. Luego ocurre una primera o unas primeras reuniones para constituir esta iniciativa de escuelas promotoras de salud. El siguiente paso de este equipo que se ha constituido tiene que ser la evaluación de la situación que tiene la escuela. Si, por ejemplo, estamos evaluando seguridad vial, pues evaluaríamos cuál es la situación de vialidad, cómo llegan los jóvenes a la escuela, cómo salen de la escuela, cuáles son los recursos que hay, si hay señalización o no la hay. Si se trata, por ejemplo, de chikungunya o dengue, cuál es la situación en cuanto a espacios al aire libre, la presencia de mosquitos en los espacios de la escuela, la situación con los criaderos. Una vez que hemos evaluado el problema y hemos seleccionado cuál es el problema que vamos a abordar, hay que documentarse sobre ese tema. Por ejemplo, nuevamente tomando el caso de las escuelas promotoras de seguridad vial, uno podría entonces entender ciertas herramientas fundamentales como la matriz de Haddon, que nos permite entender el problema de la seguridad vial. En el caso de chikungunya o dengue, hay toda una serie de herramientas que necesitamos entender para poder planificar luego cuáles van a ser nuestras acciones. El siguiente paso, luego de entender
el problema desde el punto de vista técnico que hemos decidido abordar, hay que planificar y presupuestar las acciones que decidamos llevar adelante. Es decir, una vez que conocemos el problema, que conocemos cuál es la situación de la escuela en ese sentido, entonces podemos empezar a identificar actividades que queremos lograr o queremos alcanzar para llevarnos a ciertas metas. En el caso de chikungunya y dengue, esa meta sería disminuir la presencia, por ejemplo, de criaderos de mosquitos. Luego hay que comunicar nuestro plan a la comunidad. Es una parte esencial de una escuela promotora de salud que las cosas pasen porque todo el mundo participe en ellas. Recordemos que el concepto de promoción de salud es un concepto activo, es decir, cada uno de nosotros tiene que tomar buenas decisiones. No basta con que venga una persona desconocida y elimine los criaderos. Eso no sería promoción de salud, eso sería prevención de salud. Es decir, un tercero, resolvió mi problema por mí. En este concepto es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa entiendan lo que está pasando y asuman un rol en este proyecto. Entonces, la comunicación es fundamental a través de los distintos mecanismos con los que cuenta la escuela para comunicarse. Pancartas, volantes, el boca a boca, las reuniones de sección, el WhatsApp, el internet, los correos electrónicos, mensajes de texto. Hay una cantidad de herramientas hoy en día disponibles para comunicar. Es posible que nuestro proyecto requiera de algunos fondos económicos o de la recolección de algunos materiales que puedan venir de donaciones de miembros de la comunidad. Así que hay que hacer esas actividades de recolección de fondos, que tienen además como ventaja que son una herramienta también para comunicar. Una vez que hemos ejecutado nuestro plan, que es el siguiente paso, es decir, elaborar un cronograma con cada una de nuestras actividades y ejecutar el plan, es importante registrar, que haya un registro de cada una de las actividades que desarrollamos, fotográfico, en video, en audios y escritos, es decir, que podamos registrar plenamente todas las actividades que llevamos adelante, porque ese registro nos va a permitir luego hacer una evaluación de cada uno de estos pasos en los que hemos incurrido para desarrollar nuestra escuela promotora de salud. Una vez que hemos evaluado, comunicamos los resultados. ¿Qué logramos en nuestra escuela gracias a esta iniciativa que estamos llevando adelante? Eso es importante, eso hay que comunicarlo. Pero también el resultado de la evaluación nos va a permitir definir un nuevo proyecto. Si este proyecto que hemos llevado a cabo necesita perpetuarse en el tiempo, pues hay que reorganizar las metas al próximo año o al año subsiguiente. Esa en general es la metodología. Hablemos ahora del tema que motiva esta iniciativa del día de hoy, que es la situación que vive nuestro país con chikungunya y dengue. Ambas enfermedades parecen una oportunidad extraordinaria para iniciar o para estrenar esta iniciativa de las escuelas promotoras de salud. Además, aprovechando nuestras organizaciones en nuestras escuelas como los consejos educativos o las sociedades de padres. Ambas enfermedades son enfermedades transmitidas por mosquitos. Son enfermedades virales, es decir, un virus es el responsable de los síntomas que tenemos, pero quien se encarga de hacernos llegar esta enfermedad a nuestro cuerpo es un vector, un mosquito. En el caso de estas enfermedades, el Aedes aegypti es el responsable de la transmisión del dengue y el Aedes aegypti y el Aedes albopictus son los responsables de transmitir la enfermedad conocida como chikungunya o artritis epidémica. Ambas enfermedades tienen una baja tasa de mortalidad, es decir, para que una persona se muera, muchas tienen que haber caído enfermas. Los datos con chikungunya son aún menores que los de dengue. El rango va tal vez de 0,3 a 1 en 1000, es decir, en los brotes menos graves hemos tenido una mortalidad de 0,3 por 1000 y en los brotes más graves ha fallecido una persona por cada 1000 que se enferman. Esa es una mortalidad relativamente baja comparada con algunas otras condiciones o enfermedades, pero cuando tenemos brotes que afectan a 100.000 personas, podemos estar hablando, en el peor de los casos, de 100 fallecidos.
Y si el brote alcanza 500.000 personas, pues también podríamos tener 500 fallecidos como resultado de este brote. Por otra parte, no conocemos cuál va a ser la mortalidad de esta enfermedad en nuestra gente, porque esta enfermedad es nueva para nosotros. Así como durante la conquista, durante el descubrimiento de América, la llegada de los españoles al continente americano, se trajeron enfermedades que para nuestros indígenas eran de alta mortalidad, como el sarampión, y no lo eran tanto en el continente europeo, de donde venía la enfermedad. Algo similar puede suceder también con chikungunya, es decir, no necesariamente la mortalidad que trae la enfermedad en África sea necesariamente la que tengamos en la experiencia americana. Eso se está desarrollando en este momento. Pero si tomamos como buenos los datos que ocurren en África, 1 de cada 1000 personas podría fallecer. A diferencia del dengue, el chikungunya solo puede ser padecido una vez en la vida, es decir, confiere inmunidad para toda la vida, como la parotiditis, como el sarampión o como la rubiola. Son enfermedades que se padecen una sola vez en la vida. A diferencia del dengue, que son 4 tipos de virus de dengue, para los cuales uno podría desarrollar enfermedad en la presencia de cada uno de esos virus, es decir, uno podría tener 4 episodios de dengue durante la vida. Entonces eso es una diferencia que hay que tener en cuenta con respecto a estas dos enfermedades. ¿En qué consisten? Una vez que la sintomatología comienza inicialmente con fiebre alta, en ambos casos. Tanto en dengue como en chikungunya hay malestar general, la gente se siente mal. Puede haber dolor retroocular, dolor detrás de los ojos, puede haber dolor en el cuerpo, pero lo que distingue la chikungunya o artritis epidémica del dengue es la afectación de las articulaciones, y es notable. Los pacientes describen que les duelen las manos, los pies, las coyunturas, como se dice popularmente, las articulaciones. Eso no se ve en dengue. En dengue la queja es: me duele el cuerpo. En chikungunya, me duelen las articulaciones. El cuadro hematológico es un poco distinto. Una de las diferencias más importantes tal vez tenga que ver con la reducción de plaquetas que se ve en dengue y que no se ve tan frecuentemente en chikungunya. Otra característica que puede ayudarnos a diferenciarlo es la aparición de una erupción. Ni todos los dengues tienen erupción, ni todas las artritis epidémicas cursan con erupción. Pero cuando la artritis epidémica cursa con erupción, la erupción comienza al principio, es decir, el primer día de fiebre se acompaña ya de la presencia de la erupción. En dengue ese no suele ser el caso, es decir, en dengue pasan 2 o 3 días antes de que sea evidente la erupción. Todos estos detalles son informativos y tienen mayor relevancia, por supuesto, que para el personal de salud, pero son elementos que nos podrían ayudar a distinguir si se trata de dengue o se trata de chikungunya. A ver, ¿por qué debe involucrarse la escuela en este problema de dengue y chikungunya? Pues bien, uno de los aspectos que hay que considerar es que esta enfermedad se controla cuando controlamos los mosquitos de nuestra escuela, de nuestro entorno inmediato. En segundo lugar, el control de los mosquitos en cada uno de nuestros entornos es imposible que sea logrado por el Estado. Es decir, el Estado tiene otras responsabilidades en el tema del control de la enfermedad, tanto dengue como chikungunya, pero no puede el Estado controlar cada recipiente que colecte agua en cada uno de nuestros entornos vitales. Por lo tanto, es fundamental que sea la ciudadanía organizada quienes aborden el tema de los reservorios de agua, que son criaderos de insectos. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que para controlar este brote de dengue y chikungunya, cada uno de nosotros, en nuestros espacios, en nuestros entornos, tenemos que colaborar. Tenemos que tener conciencia de cuáles son los riesgos y tenemos que modificar nuestro ambiente. Una escuela típica podría tener cientos de criaderos de larvas, cientos de criaderos de larvas. Cada bromelia puesta al aire libre se convierte en
en un receptáculo de agua que puede convertirse en un criadero de insectos. Cada tapita de refresco mal colocada en alguna esquina que recoge agua puede convertirse en un reservorio. Cada recipiente que se desechó inadecuadamente o que el sistema de aseo urbano no lo recogió oportunamente, se convierte también en un reservorio y en un criadero de larvas. Pueden ser cientos los reservorios que se pueden identificar en una escuela. Adicionalmente, uno de nuestros problemas más graves tal vez tenga que ver con la ausencia de un servicio regular de agua corriente, tanto en las escuelas como en los hogares. Eso nos obliga a tener reservorios de agua que, si no están debidamente manejados o no son debidamente manejados, se convierten también en criaderos de larvas. Si podemos tener chikungunya una vez en la vida y todos podemos tenerla rápidamente porque todos somos vulnerables, es decir, si este brote no se controla, buena parte de nuestra población puede simultáneamente tener la enfermedad. Eso quiere decir que los maestros de nuestros hijos no van a poder ir a la escuela. Y si ellos no van a la escuela, no hay clase. Pero nuestros hijos también van a estar enfermos y van a ver afectada su capacidad para poder asistir a las clases. Entonces, un brote grande como el que podemos tener entre manos en este momento afectaría además la posibilidad de que el año escolar transcurra como tiene que transcurrir. Lo mismo se puede decir de dengue, porque recordemos que hay 4 distintos tipos de dengue, que el haber tenido dengue una vez no garantiza que no vayas a tener las otras 3 variedades, de hecho no lo garantiza, puedes tener las otras 3 variedades de dengue, y dada la proliferación de mosquitos que tenemos en este momento y el brote de casos que estamos evidenciando, es posible también que el dengue interfiera con nuestras actividades regulares en la escuela. Finalmente, 1 de cada 1000 personas podría fallecer por chikungunya. Una escuela grande tiene 1000 estudiantes. No podemos darnos el lujo de perder a uno solo de esos estudiantes o a uno solo de esos miembros de esa comunidad educativa. Pensemos en una escuela de 200 estudiantes, 5 escuelas podrían perder entre ellas a un estudiante. O una comunidad, esa misma comunidad de 200 estudiantes con familias típicas de 5 o 6 miembros, ya estamos hablando de una comunidad alrededor de la escuela de más de 1000 personas. Entonces, cada escuela se va a ver afectada, porque cada escuela tiene en sus comunidades alrededor de 500 personas o 1000 personas, y eso va a tener un impacto en la mortalidad. Es decir, cada una de nuestras escuelas podría tener que llorar a una persona que pierde por esta enfermedad. Entonces, la escuela tiene un rol que jugar en este tema del dengue y la chikungunya. Bien, vamos al paso a paso de cómo dar inicio a nuestro proyecto escolar contra los mosquitos. Lo primero, como ya mencionamos, es la constitución del equipo promotor. ¿Quiénes deben ser miembros de este equipo? Sin duda, un miembro del personal directivo. Esta es una iniciativa fundamental, importante para la escuela. Necesitamos 1 o más miembros del personal docente, madres y padres del comité de salud y cualquier otro padre o madre que quiera participar. Tal vez tenemos miembros de la comunidad educativa que son personal de salud y que tienen algunos conocimientos adicionales o tienen algunas destrezas que puedan aportar de manera relevante para este proyecto. Pero además, en la primera asamblea constitutiva, a la que se llame la primera asamblea de padres que llamemos en la escuela, podemos invitar a madres y padres a participar en esta iniciativa. ¿Qué hacemos la primera vez que nos reunimos? Ya tenemos nuestro equipo promotor, el equipo promotor convoca a 3 o 4 personas más, o a las que crea que es conveniente, o a las que se deciden a anexar a esta iniciativa, y convoca a una primera reunión. En esta primera reunión nos informamos sobre el tema. En esta primera reunión revisamos el ciclo de la enfermedad, la importancia de la eliminación de los criaderos. Cuando estudiamos el ciclo de la enfermedad vemos cuáles son los pasos. Tenemos los huevos y las larvas en un reservorio de agua limpia, nace el mosquito, va y pica a una persona enferma, hace un periodo de incubación, pica a una persona que está sana y le transmite la enfermedad. Ese es el ciclo de la enfermedad. ¿Dónde podemos intervenir? Podemos intervenir en el criadero de larvas, por ejemplo, que es eliminando el criadero. Podemos intervenir matando la población de mosquitos adultos. Podemos intervenir evitando que nos piquen los mosquitos. Podemos intervenir evitando que las personas que ya están enfermas
sean picadas por más mosquitos. Entonces, a la hora de enfermarte, pones mosquiteros, y esas son recomendaciones que hay que hacer. Otra de las cosas que tenemos que empaparnos en esta primera reunión de trabajo es qué está pasando con la artritis epidémica y con el dengue en nuestra comunidad, en nuestro entorno. ¿Tenemos acceso a alguna información epidemiológica? Si la tenemos, es bueno que la compartamos con todos los miembros de la comunidad educativa, porque esos datos, al comunicarlos, motivan a la gente, y los pueden motivar en dos sentidos. Si aún no has tenido casos, tú puedes informar a la comunidad: somos muy afortunados, mantengámonos con la meta de 0 dengue y 0 chikungunya en nuestra comunidad educativa. Y ese puede ser el modo, el slogan de nuestra campaña: 0 dengue, 0 chikungunya en nuestra comunidad educativa. Pero si ya hemos tenido casos, razón de más para intervenir en la transmisión de la enfermedad. Entonces, en cualquier caso, la información epidemiológica, aparte de ponernos en contexto y explicarnos dónde estamos parados en este tema, nos ayuda a pensar una estrategia comunicacional hacia el resto de la comunidad educativa. Luego tenemos que evaluar cuál es la situación de la escuela en este tema. ¿Hemos tenido casos dentro de la escuela? ¿Tenemos mosquitos en los espacios de la escuela? ¿Tenemos salones con aire acondicionado en nuestros espacios en la escuela? ¿Tenemos demasiadas zonas al aire libre? ¿Tenemos reservorios de agua dentro del perímetro escolar? ¿Tenemos muchos vecinos con reservorios inseguros de agua? Todo eso forma parte de la primera evaluación que tenemos que hacer de la situación de nuestra escuela. Una vez que tenemos esa evaluación, que la podemos hacer ese mismo día, en la primera reunión que tengamos, procedemos a planificar las actividades que vamos a realizar y qué recursos necesitamos para ello. ¿Qué actividades podríamos hacer? Mantengamos como foco que la actividad más importante en el tema de dengue y chikungunya es la eliminación de los criaderos. De hecho, ese es el nombre que debemos ponerle a nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto para eliminar los criaderos de mosquitos. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? La inspección regular, la toma de muestras de esos criaderos, que vamos a hablar más adelante, que esa puede ser una actividad interesante desde el punto de vista pedagógico para los estudiantes, y la erradicación de esos criaderos que hemos identificado, de esos reservorios que hemos identificado. Y finalmente, la identificación de reservorios que no podemos eliminar, cómo hacemos para convertirlos en en reservorios seguros. Cronograma en mano, con nuestras actividades ya planificadas y nuestras actividades ya diseñadas, procedemos a comunicar y documentar. Esa primera reunión tiene que haber tenido una minuta. Alguien fue el responsable de plasmar en una hoja de papel todo lo que procedió en esa actividad y cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado, especialmente las actividades planificadas y el cronograma. Entonces, es importante hacer ese registro. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar las reuniones de trabajo. Esa minuta puede circular a todos los interesados. Tenemos que haber elaborado mensajes claves para nuestro proyecto. ¿Cuáles son los mensajes claves? Esos hay que comunicarlos. Con esos hay que hacer panfletos, pancartas, mensajes de texto, llamadas en WhatsApp, en la página de Facebook de la escuela. Los mensajes claves tienen que estar publicados ahí. Las acciones planificadas y el cronograma. Las carteleras de los salones, las carteleras de la escuela tienen que anunciar cuáles son las actividades planificadas y cuándo se van a realizar. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para comunicar? Ya lo hemos expresado. Las carteleras, sin duda, son un mecanismo clásico en las escuelas, las circulares, los cuadernos de enlace, es decir, los cuadernos que van de la escuela a la casa, en las que el estudiante puede copiar un mensaje que se emite en el salón de clase y que está dirigido a los padres, pero cosas mucho más modernas también. Podemos mandar mensajes de texto, podemos hacer grupos de chats en grupos como por ejemplo WhatsApp, podemos introducir esta información en Facebook, podemos mandar correos electrónicos. Entonces hay toda una serie de herramientas. Y documentar no es solamente documentar llevando una minuta, es que hay que tomar fotos.
hay que grabar, hay que tomar videos, hay que hacer audios, hay que ponerse novedosos y hacer de esta campaña, de este proyecto, un proyecto interesante, que motive a la gente, que mueva a la gente, porque recordemos que nuestro objetivo no es solamente matar a los mosquitos, es que los mosquitos terminen de desaparecer de nuestras escuelas gracias a nuestras acciones, que hayamos adquirido la conciencia necesaria para entender que cada vez que vemos un recipiente que puede recoger agua, lo volteemos para acabar con ese problema o lo desechemos si es el caso de desechar. Luego viene la ejecución de nuestro proyecto, registrar cada una de las acciones realizadas y anotar las dificultades. Es decir, pensábamos que iba a ser fácil botar las cosas, pero resulta que no es fácil porque el camión de la basura no viene sino cada 2 semanas. Entonces hay que pensarse en otra alternativa. Por ejemplo, dentro de esto, antes de hablar de la evaluación final y las recomendaciones para el próximo proyecto, hay un mensaje para los maestros en el salón de clase. Una situación como la que estamos viviendo, una crisis de salud como la que estamos viviendo, también es una oportunidad pedagógica. ¿Qué pueden enseñar los maestros con respecto a la crisis de transmisión de dengue y de chikungunya que tenemos en Venezuela? Muchas. Nada ilustra mejor el concepto de vector que una situación de la vida real. Entonces, cuando los maestros que se dedican al área de biología o de las ciencias de la salud quieran explicar el concepto de vector, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para cambiar el orden de nuestro programa y adelantar las explicaciones que tienen que ver con vectores. En este caso el vector es un mosquito, pero podemos tener otros vectores como ratas, como las propias manos, en fin, este es el momento ideal para hablar de cómo las enfermedades se transmiten de un lugar a otro, quién las lleva de una persona a otra persona. Un salón de clase podría, por ejemplo, asumir un determinado espacio o como parte del proyecto y de las actividades programadas, puede ser que cada salón de clase salga a los espacios de la escuela a identificar criaderos, recoger una muestra de uno de esos criaderos y verificar con lupa si en efecto se están criando larvas en él. Esa experiencia es inolvidable. Cuando un jovencito toma una tapa de refresco, recoge la muestra de líquido, busca una lupa e identifica 12 larvas en esa tapa de refresco, aprendió que hay una amenaza en cada reservorio de agua que no esté adecuadamente protegido. Entonces, esa es una oportunidad inmensa para desarrollar también algunos conceptos científicos y algunos conceptos que tienen que ver con la observación. Los indicadores de salud son expresiones matemáticas de realidades concretas. Con mucha frecuencia las matemáticas, y de hecho lo son una ciencia abstracta, pero esta es una manera de aterrizar conceptos como porcentajes o tasas. Una tasa es cuánto de una cosa ocurre de tantos incidentes que tenemos. El concepto de porcentaje, por supuesto, es 1 de cada 100, tantos de cada 100 o tantos de cada 1000. Entonces, esta es una oportunidad para, en el área de matemática, traer el tema de chikungunya o dengue y manejar conceptos como tasas y porcentajes. También es muy oportuno en las clases de geografía. El chikungunya no es autóctono de América, viene de África y ha venido haciendo un recorrido que finalmente ha llegado a América. ¿Cómo llegó chikungunya de África a América? Eso nos introduce no solamente en el tema geográfico, habiendo pasado por el Mediterráneo, luego haber llegado al Caribe y finalmente está en el continente americano. Es una manera interesantísima de ver cómo se están movilizando los grupos humanos y además le permitirá al maestro de historia o al profesor que toca esa asignatura discutir otros traslados de enfermedades como los que ya mencionamos, como el sarampión, que fue traído de Europa a América durante el descubrimiento de América, o cómo llevó América la sífilis desde nuestro continente hasta el continente europeo. Es decir, cómo el intercambio de personas, cómo el movimiento de personas lleva enfermedades de un sitio a otro del planeta.
Esa ilustración, otra herramienta que podría utilizar el maestro, tiene que ver con ébola. ¿Por qué el ébola no se riega tan rápido? ¿Cuáles son esas características y dónde está y de dónde vino? El concepto de zoonosis lo puede manejar también el maestro de biología a propósito de estas enfermedades. Bien, una vez que todo esto ha sucedido, que hemos realizado nuestras actividades, incluyendo estudiantes participando en actividades en el aula, estudiantes buscando reservorios y eliminándolos como parte de las actividades que están planificadas, debemos evaluar cada una de las etapas de este proceso e identificar los logros y los desafíos, los retos que todavía tenemos. ¿Qué vamos a evaluar? Podemos considerar varios aspectos. Podemos considerar, por ejemplo, si se generó interés en participar en estas actividades. Ese es un aspecto que hay que evaluar. Si no se generó interés en participar en estas actividades, ¿por qué sucedió y qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Ha habido cambios en el número de criaderos? Si el día 1 que hicimos la inspección encontramos 200 criaderos de larvas en el entorno del perímetro de la escuela y 2 o 3 meses más tarde estamos encontrando apenas 50 criaderos de larvas, pues podemos evidenciar una reducción en el número de criaderos de larvas. Nuestra intervención ha sido efectiva. Si la comunidad vecina se interesó en participar en esto, también sería un indicador favorable de cómo evaluar nuestra iniciativa. Entonces, esos son algunos de los elementos que podemos tomar en cuenta a la hora de evaluar. También podemos y debemos tomar en cuenta cómo se discutió esta iniciativa en los salones de clase. Y le podemos pedir a los maestros qué actividades desarrollaron en su salón de clase a propósito de los temas de dengue y chikungunya. Una vez que hemos terminado nuestro proyecto, debemos anunciar los resultados. Producto de esa evaluación debemos ser diáfanos y decir exactamente si logramos reducir los criaderos de larva o no lo logramos. Si lo logramos, ¿por qué creemos que tuvimos éxito? Y si no lo logramos, ¿qué necesitamos o qué creemos que necesitamos hacer para tener éxito la próxima vez? Y plantearnos nuevas metas de acuerdo con lo que ya hemos hecho. Este es un resumen de esta iniciativa de escuelas promotoras de salud. Esta iniciativa tiene distintas aplicaciones. La red de madres, padres y representantes lo aplica ya a otros 2 problemas como son seguridad vial y embarazo en adolescentes. Y esta es una oportunidad para aplicarlo al tema que tiene que ver con dengue y chikungunya. Va a ser una oportunidad interesantísima que las escuelas que todavía no conocen el modelo de escuelas promotoras de salud puedan utilizarlo gracias a esta información y comenzar a generar espacios más sanos para cada uno de nuestros niños en el entorno de la escuela. Estos materiales están disponibles. Pueden escribir a la red de padres@gmail.com para obtener la presentación y algunos otros materiales que están disponibles que elaboró la Organización Panamericana de la Salud. Les digo, la página web es www.PAHO, Pan-American Health Organization.org, www.pao.org. Si ustedes entran ahí y buscan dengue en la página, van a encontrar estrategias y materiales para el manejo de esta enfermedad. También pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud, www.oms.org, materiales relacionados con la iniciativa de escuelas promotoras de salud. Si están interesados en acompañamiento de sus escuelas, solo tienen que escribirnos para hacerles llegar el acompañamiento del que podamos disponer para ustedes. Otro material que está disponible, si quieren verlo, está disponible en YouTube, en el canal de micondominio.com y en el canal de la Escuela de Ciudadanos. Es una entrevista al doctor Julio Castro sobre la situación de chikungunya. Entonces, en resumen, con todos estos materiales pueden prepararse para abordar esta iniciativa de escuelas libres de mosquitos para cada una de nuestras comunidades educativas. Muchísimas gracias y esperamos que podamos haber sido de ayuda para ustedes.